la teoría de los ángulos espirales y particiones trigonométricas. Gracias a todos por estar viendo este video de esta interesante teoría. La teoría de las particiones trigonométricas, he escrito dos artículos, uno cómo crear ondículas con la teoría de las particiones trigonométricas y el otro artículo es una solución innovadora con esta nueva teoría de la hipótesis de Riemann en relación a los números primos. En el primer artículo, por ejemplo, podemos encontrar los conceptos de lo que es la teoría de los ángulos espirales y particiones trigonométricas, la teoría de la aplicación de las ondículas a sus transformadas, como por ejemplo del sector circular, la transformada de la cuerda, la transformada de la teoría de las particiones trigonométricas al apotema, la transformada de las particiones trigonométricas a la flecha y el crecimiento del radio. Estos conceptos o elementos de un círculo se pueden aplicar al movimiento circular. En este caso estoy aplicando una de las ecuaciones que es la transformada o la ecuación de las particiones trigonométricas del sector circular al movimiento circular. Podemos crear una gran diversidad de ondículas con esta teoría. Ondículas muy interesantes como esta que ustedes están viendo, o como esta otra, o como esta que está aquí. Vamos a ver sus ecuaciones y a ver cómo funcionan. Observen. Esta es la función roja, es la coordenada X. La función azul es la coordenada Y. Y la verde, que es la ecuación principal que genera las componentes X y las componentes Y. Y la gráfica de color negro que está al centro son las ecuaciones paramétricas de la coordenada X y Y, como lo podrán observar. Esta es una teoría muy interesante porque se puede aplicar para generar en un sólido de revolución en 3D. Se puede aplicar esta teoría de las particiones trigonométricas y generar lo que es radiografía o rayos X a un sólido de revolución en 3D. Voy a activar automáticamente algunos deslizadores, los cuales son el dominio de la función, como por ejemplo, observen, voy a activarlos en automático y observen cómo se generan estos gráficos y estas ondículas. Igual voy a colocarlos individualmente para que puedan apreciarlo mejor. Bien, voy a dejar nada más una de las ecuaciones, la coordenada X, es el radio en función de la velocidad angular. Observen cómo se generan la gran variedad de ondículas. Son paquetes de ondículas. Recuérdense que a todo lo largo del eje X se generan ondículas. Observen. En este caso la ecuación es el radio igual a 3.14. Igual puedo variar el radio, las particiones que están variando en el tiempo.
la posición igualmente variando en el tiempo. Recuérdense que esta ecuación es del radio en función de la velocidad angular. Por eso algunos valores como K, W y F están en cero, que es la frecuencia. No las estoy usando en esta ecuación, solamente los que tienen valores. El tiempo, por ejemplo, está variando, la longitud de onda está variando, el ángulo, esta ecuación no está en función del ángulo, y n, que es la potencia, sí la estoy utilizando. Puedo cambiar la potencia y hacer lo que he hecho en otros videos en estas mismas eh, gráficas. Observen, voy a activar la coordenada y, que es la coordenada que muchos matemáticos solo la pueden generar con números complejos o la serie de Fourier y sus transformadas. En mi caso no estoy utilizando números complejos, no estoy utilizando la serie de Fourier, estoy utilizando la teoría de los ángulos espirales, espirales y particiones trigonométricas. En este caso es la partición trigonométrica del radio en función o en relación de la cuerda. Si hacemos la derivada del radio en función del ángulo, obtenemos la cuerda, en el caso de que es la ecuación para las particiones trigonométricas de la cuerda. Entonces, al obtener la derivada del radio en función del ángulo, obtenemos la cuerda en función de las particiones trigonométricas. Igualmente, si tenemos la ecuación de las particiones trigonométricas del apotema, si hacemos la derivada del radio en función del ángulo, la cual es una ecuación en relación del apotema, entonces su derivada que se obtiene es la apotema en función de las particiones trigonométricas. Y así sucesivamente para la flecha, para el crecimiento del radio, para el sector circular. Vamos a activar la ecuación del radio de la coordenada X en función de la velocidad angular. Si de igual manera utilizamos la ecuación de las particiones trigonométricas del apotema, como pueden observar en el siguiente gráfico hecho en GeoGebra. Observen, esta es la ecuación de las particiones trigonométricas del apotema. Como pueden observar, voy a colocar en automático cada una de las variables.
Como les he mencionado, la teoría de las particiones trigonométricas son 5 ecuaciones básicas, como las están viendo aquí, algunas de ellas. Esta es la partición trigonométrica de la flecha. Observen las ondículas que se generan de diferentes tamaños. Va creciendo hacia el lado derecho el tamaño de las ondículas y hacia el lado izquierdo va decreciendo, como pueden observar en los paquetes de las ondas. Si ustedes quieren mover a lo largo del eje Y a estas ecuaciones que ustedes han visto en algunos videos que he escrito, nada más necesitan sumarles una constante y se va a mover en la posición que ustedes deseen en el eje Y. Bien, vamos a regresar a la teoría de las particiones trigonométricas de la cuerda y vamos a colocar en automático las variables. Como pueden observar, con espirales se generan también ondículas. La ecuación de las coordenadas polares, que es una espiral, también puede generar ondículas, como lo han observado en este video.